La voluntad del fuego sigue ardiendo. Viajar solo. El espejo reflejaba un par de ojos a los que Naruto no estaba acostumbrado. El ojo izquierdo era bastante comprensible, ya que reflejaba un sello familiar de 3 Tomoe, lo único extraño era que todavía no estaba acostumbrado a ver un Sharingan en otra cosa que no fuera su ojo derecho, ya que no había pasado mucho tiempo desde que lo vio. Le había pedido a Ana que se lo implantara. El ojo derecho era una historia completamente diferente, ya que reflejaba un ojo completamente carmesí con anillos concéntricos que irradiaban hacia afuera, originándose en la pupila. Esta fue la primera vez que vio su reflejo desde que despertó tal ojo. Aunque parecía que no podía devolverlo a su estado original de Sharingan, eso hizo poca diferencia ahora que tenía una idea de lo que el ojo era capaz de hacer. Naruto cerró su ojo derecho, dejando solo su Sharingan abierto, ya que necesitaba recargar su poder. Había estado usando el Rinne Sharingan constantemente mientras atravesaba las dimensiones de Kaguya durante los últimos 3 días. Originalmente, su plan había sido viajar directamente a la casa del clan Fénix, pero después de descubrir que tenía la capacidad de acceder a las dimensiones de Kaguya, sintió la necesidad de explorarlas mientras probaba sus habilidades oculares recién adquiridas. Parecía que no podía usar toda la extensión de su ojo hasta que entrenó más con él. Solo había llegado ayer por la tarde al monte Silver, donde estaba ahora. Desafortunadamente, ni siquiera el jefe del clan tenía idea de lo que estaba pasando con su cuerpo. Se suponía que la energía natural estaba integrada en la red de chakras normal y equilibrada con la energía física y espiritual dentro del cuerpo. No debería ser posible que uno acceda a la energía natural si no tuviera una fuente para almacenarla. Incluso si no hubiera una explicación viable detrás de eso no podría haber sido el caso. Las cosas solo se habían vuelto más complicadas desde que entró en un área que estaba tan saturada de energía natural. Naruto había teorizado que inconscientemente había estado extrayendo energía natural del medio ambiente cuando estaba en Konoha, ahora estaba seguro de ello. Con cada paso, el mundo natural estaba subordinado a él, dispuesto a obedecerlo sin cuestionarlo, envolviéndolo como un velo de armadura. Era una sensación extraña pero cómoda. Naruto optó por dejar este tema para otro momento cuando escuchó el sonido del viento rompiendo alrededor del constante batir de alas en las afueras de la casa en la que actualmente residía al pie de la montaña, notificándole que tenía un visitante. Poniéndose la camiseta en su camino hacia la puerta, Naruto fue recibido con la vista de la invocación del jefe elevándose sobre la pequeña casa, arrojando todo a la sombra. ¿Pudiste encontrar algo, Oyagi?, preguntó Naruto, olvidando toda la formalidad y el respeto que una vez le había mostrado al poderoso Fénix. El mes que había pasado aquí durante el descanso de un mes entre los preliminares del examen Chunin y las rondas finales había engendrado una sensación de familiaridad y parentesco entre él y los animales que lo invocaban. Por eso ahora podía convocar a otros miembros del clan en lugar de simplemente a Marco y Drancer. Naruto se refería a si había habido alguna información sobre su condición en la larga historia del clan Fénix. Como criaturas majestuosas que nunca murieron realmente y simplemente renacieron a lo largo de las edades, tenía que haber al menos algún tipo de registro que pudiera decirle por qué la energía natural estaba siendo atraída hacia él y dónde se almacenaba toda. Si conocía esos aspectos, entonces podría aprovechar la energía natural como lo hizo una vez con el chakra. Me temo que no, la energía natural es omnipresente, no está destinada a ser controlada por nadie. Algunos en esta época han logrado aprovechar un pequeño potencial de energía natural a través del entrenamiento senjutsu de clanes de invocación y han obtenido el título de sabio. Pero incluso esos pocos elegidos se arriesgan a la posibilidad de petrificación, transformación permanente en el animal de su respectivo clan invocador, locura e incluso la muerte si existe el más mínimo error de cálculo en la cantidad de energía natural absorbida. Drancer habló, indiferente al volumen de su voz, ya que eran los únicos dos que residían actualmente en la base de la montaña. Se apagó al final mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para describir lo que le estaba sucediendo a su invocador. Sin embargo, aquellos que habían comido una fruta de chakra eran un poco diferentes. Fueron capaces de producir su propia energía natural, pero el proceso para el uso de senjutsu fue muy similar al de los sabios. Los usuarios de la fruta de chakra pudieron acceder a mucha más energía natural que los humanos normales, pero incluso entonces no fue atraída hacia ellos desde el entorno circundante como Naruto, formaba sus seres y se mezclaba con su chakra cuando usaban el poder. Pero nunca he visto que la energía natural reaccione de esa manera con alguien. Estás atrayendo energía natural a tu cuerpo y utilizándola para ayudarte a curarte a ti mismo.
Drancer, al ver la expresión confusa de Naruto, decidió dar más detalles sobre su explicación. El sistema de chakras está entrelazado dentro de la fuerza vital de cada individuo. Está entrelazado con cada músculo, cada órgano y cada célula del cuerpo. En teoría, si la red de chakras de un individuo se desvaneciera, el cuerpo colapsaría sobre sí mismo. La energía natural parece fusionarse con su cuerpo y saturar cada una de sus células con su presencia, reemplazando la necesidad de una red de chakras y estabilizando su cuerpo en el proceso. Entonces, ¿la energía natural quiere protegerme?, preguntó Naruto con la cara arrugada, claramente tratando de entender todo lo que se había dicho. He sido el jefe del clan Fénix desde el principio, todo esto lo puedo ver con facilidad, pero lo que me interesa mucho es cuán voluntariamente la energía natural está haciendo esto. Cuando te conocí por primera vez, Naruto, vi esto, pero fue en una escala mucho más pequeña, simplemente siguiéndote de cerca. Quizás fue tu chakra el que estaba forzando a la energía natural a alejarse. La energía natural es la fuente de vida del planeta, incluso más antigua que los dioses, por lo que todavía hay mucho que sigue siendo un misterio al respecto, pero por lo que he visto, la energía natural tiene emociones. Solo he visto indiferencia de ella cuando estoy cerca de la gente, pero a tu alrededor es como si nunca quisiera ser separado de ti. Naruto levantó las manos frente a su rostro cuando escuchó la energía natural gritar que todo lo que dijo Drancer era verdad. Sintió que la energía se acumulaba a su alrededor, filtrándose en su piel, aunque no toda estaba siendo absorbida. Era como si la energía estuviera gritando: elígeme. Déjame ayudar. O estoy aquí. Yo me ocuparé de todo. Fue a la vez aterrador y fascinante presenciar cómo la energía natural trata a una persona de esta manera. ¿Por qué yo, sin embargo, por qué elige reaccionar de esta manera?, preguntó Naruto mirando a la invocación del jefe. Eso, no tengo respuesta. Quizás sea un caso similar al de tu Osokwaki. Se dice que solo 1 en 1.000.000 de personas posee el potencial innato para utilizar a Osokwaki, es probable que se pueda decir lo mismo de energía natural. Aunque en una escala mucho menor, en cuanto a lo que eso significa, tendrás que averiguarlo por tu cuenta. Drancer le explicó a su invocador. Sin embargo, eso era solo una teoría, no había un precedente real de que la energía natural actuara de esa manera. Naruto frunció el ceño, dándose cuenta de que no encontraría una respuesta para los misterios de su cuerpo aquí. Ya se había discutido con Drancer que no podría aprender el Senjutsu del clan Fénix porque requería que la energía natural absorbida se equilibrara con el chakra, al igual que todas las formas de Senjutsu. E incluso si Naruto todavía tuviera una red de chakras, su energía natural innata de Mera Mera no Mi rechazaría el tipo de Senjutsu que estaba tratando de alcanzar. A partir de ahora, las únicas cosas en las que realmente podía trabajar para mejorar eran su Haki y su destreza ocular. En realidad, puede haber un lugar que contenga las respuestas que buscas, pero esto puede terminar siendo un callejón sin salida. Tienes un límite de tiempo de 1 solo año, necesito recordarte. Cree que puede permitirse el lujo de perseguir algo que puede que exista o no. Drancer mencionó. Era un lugar que solo se mencionaba en leyendas tan antiguas como el propio Shinju. Incluso él, un ser que ha liderado el clan Fénix desde que se formó hace milenios, no sabía si su existencia era real o no. Es muy posible que esté enviando a su invocador en una búsqueda inútil, pero era decisión de Naruto si quería perseguirlo o no. Esa es una razón más para irme. Tengo tanto que todavía necesito hacer, y nunca tendré una mejor oportunidad que la que tengo ahora, incluso si estas decisiones terminan siendo incorrectas, no desperdiciaré mi tiempo pensando en lo que podría haber sido o en lo que debería haber hecho. Seguiré adelante incluso si mis elecciones son las equivocadas, porque al final esas elecciones siguen siendo mías. Respondió Naruto. Estaba cansado de estas menciones del destino y la profecía, era hora de que comenzara a tomar sus propias decisiones y a llevar su vida por ellas. Drancer sonrió, sabiendo que era una tontería tratar de convencer a su invocador de algo una vez que había tomado su decisión. Muy bien, entonces, supongo que no tiene sentido tratar de detenerte. Incluso yo no tengo pistas sobre dónde se encuentra, todo lo que sé son las leyendas que lo rodean. ¿Alguna vez has escuchado las leyendas del reino antiguo? Templo del Fuego, Ola no Kuni. Dentro de las fronteras de Inokuni existía un gran monasterio shinobi, rodeado de bosques y rebosante de naturaleza. Su propósito exacto era ampliamente desconocido entre la población de Inokuni, ya que solo aquellos que han jurado su vida al templo o han nacido en el linaje del templo conocen su verdadero propósito. Aquellos que juran su vida por el templo obtienen el título de nins, o monje shinobi.
Estos nins tienen el privilegio de tener la oportunidad de aprender las artes shinobi que han existido mucho antes del nacimiento de las aldeas shinobi y tienen la tarea de transmitir sus conocimientos a las generaciones venideras. Actualmente, se pueden encontrar dos individuos de pie frente a las impenetrables paredes de hierro selladas que solo habían sido violadas una vez antes. Estas puertas estaban inscritas con un poderoso sello que solo permitía a aquellos que poseían la habilidad que tenían los monjes para ingresar al templo. Tales medidas eran necesarias para defender el templo contra los intrusos del mundo exterior. El templo no tenía muchos enemigos ya que era neutral hacia gran parte del mundo shinobi, pero los secretos que protegía justificaban tales precauciones. De los dos individuos, uno era claramente uno de los monjes que protegían el templo del fuego, mientras que el otro parecía ser un shinobi de Konohagakure no Sato. Era bastante poco probable que Konoha planeara invadir el templo ya que los dos habían firmado un acuerdo de neutralidad, por lo que el templo del fuego probablemente había encargado a Konoha por sus servicios. Gracias por toda tu ayuda esta vez, Asuma. Si no hubieras estado aquí, estoy seguro de que esto habría resultado mucho más complicado. Aparte de mí, ninguno de los monjes es lo suficientemente fuerte como para haber luchado contra Kazuma y sus cómplices. Asuma asintió con la cabeza. Todavía no puedo creer que todo esto haya pasado, Chiriku. Nunca me hubiera imaginado que Kazuma estaba vivo. Estaba seguro de que lo había matado hace años, cuando trató de dar un golpe de estado con los otros 5 guardianes shinobi para derrocar a los Daimi de Inokuni, y usar la posición de su propio hijo para alcanzar el templo simplemente no tiene ningún sentido. Su objetivo en ese entonces era unir a todos Inokuni bajo una sola regla, así que habría asumido que su objetivo habría sido Konoha. Este templo tiene muchos secretos de los que solo unos pocos tienen el privilegio. Me imagino que escuchó rumores sobre qué era lo que mantenemos oculto del mundo exterior y quiso usar lo que sea de lo que hablaban esos rumores para promulgar lo que acabas de hacer. Habló de... Chiriku no se molestó en tratar de ocultar lo molesto que estaba con las acciones de su antiguo camarada, pero en este punto ya no importaba ya que se aseguró de que Kazuma estuviera muerto esta vez. Es lamentable lo que le sucedió a Sora, sin embargo, tenía demasiada fe ciega y lealtad en su padre, pero aún así, no debería haber tenido que morir por la obsesión de su padre. Son cosas como esta las que me alegran de poder regresar a casa donde mi esposa y mi hijo me esperan. Asuma comentó mientras sacaba una caja de cigarrillos de su bolsillo y sacaba uno para satisfacer el hábito que había estado tratando de dejar por un tiempo. Había estado libre de cigarrillos durante toda la misión, pero el estrés que se había acumulado a lo largo de la misma exigía algo para relajar sus nervios. Recuerdo que me dijiste que tuviste un hijo con tu novia hace años, pero cuando se casaron ustedes dos... Preguntó Chiriku, recordando la carta que Asuma le había enviado hace años, detallando el embarazo de su novia y el nacimiento de su hija. Odiaba admitirlo, pero habían pasado años desde que él y Asuma tenían algún tipo de contacto. Especialmente ahora, ya que eran los únicos supervivientes que quedaban de lo que una vez fue el guardián Shinobi 12. El rostro de Asuma mostró una expresión de confusión mientras trataba de recordar la última carta que le había enviado a Chiriku. Supuso que había pasado un tiempo desde que tuvo contacto con el hombre que podía ser llamado su hermano en todo menos en sangre. No puedo creer que nunca te haya hablado de eso. Supongo que las cosas han estado bastante ocupadas últimamente, pero eso no es excusa. Me casé con Kurena y poco después del nacimiento de nuestra hija. Supongo que han pasado 10 u 11 años desde que nos fuimos juntos. En realidad, no pasó tanto tiempo después de que regresé a la aldea de Mijira con el guardián Shinobi que Kurena y quedó embarazada. ¿Y cómo está tu hija? Mirai-chan. Ahora tiene unos 11 años, se parece mucho a su madre. Se graduará de la academia el año que viene. Asuma anunció con orgullo mientras exhalaba una delgada línea de humo de su cigarrillo. Kurenai trató de convencerla de que consiguiera un trabajo civil, pero quería ser como sus padres. Ya sabes cómo pueden ser las mujeres, simplemente no hay que discutir con ellas una vez que han tomado una decisión. Conozco muy bien a mi amigo. Bueno, me encantaría seguir poniéndome al día así, pero parece que tu equipo te está esperando. Chiriku comentó, viendo al equipo mixto de Chunin y Tokubetsu Jounin, que estaban esperando en la base de la larga escalera que conducía a la entrada del templo. A Asuma se le había asignado un equipo más experimentado en lugar de su equipo Genin para la misión, ya que había sido uno de rango que había sido solicitado específicamente por el Templo del Fuego, lo que significa que debía tomarse con la mayor seriedad y el fracaso no era necesario. Una opción.
Supongo que debería salir ahora mismo, ya nos hemos quedado más tiempo del que se suponía que debíamos. Chiriku extendió su mano para un apretón de manos, que Asuma aceptó con mucho gusto. Escucha Asuma, cuídate y asegúrate de mantenerte en contacto esta vez. Los días que tenemos por delante parecen ser duros, así que asegúrate de proteger a tu familia, no quiero que más familias se conviertan en lo que era Kazuma. Haré mi mejor esfuerzo, cuídate de ti mismo Chiriku. Me encantaría que Kurenai y Mirai-chan te conocieran uno de estos días, solo han escuchado historias de mis días como miembro de The Guardian. Shinobi 12. Asuma respondió antes de soltar la mano de Chiriku y moverse hacia las escaleras. Cuídate Asuma. Cuídate. La única respuesta que dijo que Asuma había escuchado las palabras de Chiriku fue un breve saludo por encima del hombro mientras bajaba las escaleras. Chiriku se despidió con la mano cuando vio a su viejo amigo darle una última mirada mientras se encontraba con su equipo, al que regresó con un asentimiento. Solo unos momentos después, los shinobi de Konoha se habían ido, regresando a su aldea después de una misión exitosa. Al ver que la razón de su presencia fuera de las paredes del templo ya no estaba aquí, Chiriku vertió su chakra del don de los sabios en el sello de las paredes impenetrables para liberar la barrera. Las paredes de hierro se abrieron, permitiendo la entrada de Chiriku antes de que se cerraran detrás de él y levantaran la barrera una vez más. Puedes salir ahora. Chiriku anunció aparentemente a nadie mientras se detuvo en medio del patio en su camino de regreso al templo. Como de costumbre, no había monjes a esta hora del día, ya que estaban en las profundidades del templo, perfeccionando sus habilidades en las habilidades que se pusieron a su disposición como pago por su servicio como monjes en el templo. Chiriku no tuvo que esperar mucho ya que unos momentos después, alguien salió de las sombras hacia el patio. En el instante en que el hombre entró en el patio, sintió como si sus sentidos estuvieran sobrecargados. La pura intensidad de la presencia del hombre era más poderosa de lo que jamás había sentido antes, tan abrumadora que Chiriku ni siquiera podía concentrarse en ella correctamente para determinar cómo pudo sortear la barrera del templo. Supongo que no sería difícil sentirme con lo incontrolable que ha sido mi poder últimamente. Aunque el hecho de que pudiera sentirme prueba que estoy en el lugar correcto. Naruto tenía sus dudas sobre si este era el lugar que estaba buscando o no, pero el hecho de que este monje shinobi pudiera sentir el suyo tan fácilmente probaba que su teoría era correcta. Según las leyendas que Drancer le había contado sobre el reino antiguo, era tan antiguo como el Shinju, lo que significa que tenía que estar profundamente conectado con la energía natural y el mundo natural. Aparte de eso, no queda nada para reconocer que existió. La mejor manera de describir los misterios que rodean a este reino fue un período vacío. Incluso para alguien como él que había visto gran parte del mundo donde nació el chakra, no sabía nada de lo que sucedió durante este período de vacío. Sin embargo, la energía natural que había estado acudiendo a él comenzó a chillar y bailar con entusiasmo cada vez que se mencionaba el reino antiguo. Eso fue suficiente para que él creyera que este lugar de leyendas realmente existía. La única razón por la que había encontrado su destino en el Templo del Fuego era que la energía natural lo había llevado aquí, incluso mientras cruzaban las dimensiones, las voces de la naturaleza nunca dejaban de llamarlo. Era como si el mundo mismo quisiera que él redescubriera este reino perdido en el tiempo, aunque no fue lo suficientemente tonto como para creer que el Templo del Fuego era parte de este reino antiguo. Lo más probable es que fuera solo otra pieza de un rompecabezas mucho más grande, si tenía suerte, quizás una de las últimas. ¿Cómo te las arreglaste para sortear la barrera? Chiriku preguntó con sospecha. Nadie, además de los que protegían el templo, debería haber podido entrar en estos terrenos. ¿Barrera? Las puertas del otro lado del templo se abrieron para mí. Respondió Naruto, señalando por encima del hombro con el pulgar en la dirección de donde estaba la entrada este. Estaba buscando al monje principal cuando sentí tu presencia. Eres fácilmente el más fuerte aquí, así que debes ser él. ¿Y qué podría haberte traído aquí exactamente? Todas las pretensiones de cortesía se abandonaron cuando los ojos de Chiriku se entrecerraron peligrosamente ante el intruso. El templo ya había sido invadido una vez en las últimas 24 horas, no permitiría que sucediera una segunda vez. ¿Eres uno de los conspiradores de Kazuma? El rostro de Naruto se transformó en uno de breve confusión, sin tener idea de qué estaba hablando este hombre. ¿Kazuma? No conozco a nadie con el nombre de Kazuma, estoy aquí por el reino antiguo. Naruto nunca tuvo la oportunidad de terminar esa línea de pensamiento.
Tan pronto como Chiruko escuchó la mención del reino antiguo, cambió a la postura requerida para realizar la técnica definitiva del Templo del Fuego, el Raik. Senjutsu, enfoque de bienvenida. Asesinato de los 1000 brazos, convocando al espíritu de los 1000 brazos. Canon y enviando una multitud de puños espirituales de gran poder hacia Naruto. Para su crédito, Naruto no se inmutó al ver el aluvión de puños que llovían sobre él. No fue porque estuviera sorprendido o confiado en que el ataque lo atravesaría, sino porque la energía natural ya estaba aprovechando la oportunidad para protegerlo. En un momento, la ráfaga de puños espirituales estaba a un pie delante de su cara, al siguiente se estrellaban contra la pared detrás de él. Los ojos de Naruto se abrieron un poco cuando vio que el jutsu que se le enviaba lo evitaba por completo. Con su Sharingan, Naruto vio que la energía natural distorsionaba el área inmediata que lo rodeaba, haciéndolo virtualmente inmune al ataque. Si bien su Sharingan podía ver lo que estaba haciendo la energía natural, no pudo determinar exactamente cómo. Ya sea porque el jutsu del monje principal estaba compuesto de senjutsu o porque la energía natural realmente distorsionó el mundo natural por un corto tiempo, no estaba seguro. Normalmente, el Sharingan ni siquiera podría captar energía natural, pero como sus ojos ahora estaban alimentados con ella en su forma más pura, eso ya no se aplicaba. Sin embargo, ninguno estaba más sorprendido que Chiriku. Ahora que el poder que rodeaba al adolescente había cambiado, pudo sentir las inmensas cantidades de energía natural que rodeaban al niño. Queriendo asegurarse de que lo que estaba sintiendo era correcto, Chiriku repitió este curso de acciones varias veces. Cada intento resulta en el mismo resultado. No soy solo yo quien quiere encontrar el reino antiguo, la energía natural me ruega que lo encuentre, está tan emocionado que no se quedará quieto. Si no lo satisfago, me impulsará loco. Naruto se frotó las sienes con molestia cuando la energía natural cesó su defensa y comenzó a bailar con entusiasmo alrededor de Naruto una vez más. Ahora que podía sentir conscientemente la presencia de la energía natural, simplemente no podía calmarla. Chiriku miró a Naruto críticamente, inspeccionando cada centímetro de él, así como el poder que exudaba. No había signos de vacilación o duda en sus ojos, y su presencia no cambió en absoluto, permaneciendo pura e inmaculada. Fue serio y sincero con cada palabra que dijo. Chiriku salió de su posición de lucha y le hizo una profunda reverencia a Naruto. Debo ofrecerle mis más sinceras disculpas. No ha habido uno de su clase en siglos, sino milenios. Los registros que datan de esa época son bastante escasos, nunca he conocido a uno de ustedes en mi vida al menos. ¿Mi tipo? Precisamente. Chiriku agitó una mano, indicándole a Naruto que lo siguiera al templo. Los favoritos de este mundo. Los candidatos a ser los gobernantes de este mundo, o los que lo cambiarán para siempre. Los que, por alguna razón u otra, el mundo natural ha decidido ayudar más que cualquier otro. ¿Gobernantes del mundo? ¿Aquellos que lo cambiarán para siempre? Preguntó Naruto retóricamente, aunque más para sí mismo que para nadie. No sé por qué me atraen esta energía, pero no tengo planes de cambiar este mundo o de cumplir algún tipo de profecía. La voluntad heredada, la hinchazón de los tiempos cambiantes y los sueños de las personas. Son cosas que no se pueden detener. Mientras la gente busque la respuesta a la libertad, nunca dejarán de ser. Chiriku recordó en voz alta cuando entraron el templo juntos. Eso es lo que se dice de aquellos a quienes el mundo ha elegido. No importa si quieres cambiar el mundo o no, tu mera presencia sacudirá el mundo hasta la médula. ¿Por qué no comienzas desde el principio para que pueda entender un poco más este reino antiguo? Preguntó Naruto, esperando entender un poco más toda la situación. Por lo que él podía decir, este reino limitaba más con lo sobrenatural que con cualquier otra cosa. Bueno, supongo que si quieres empezar desde el principio, lo haremos. Chiriku transmitió mientras abría una puerta a una habitación secreta en las profundidades del templo. La habitación parecía estar debajo del salón principal del templo y fácilmente tenía el tamaño de todo el edificio junto con el patio. Las paredes estaban grabadas con lo que parecía ser una escritura antigua con trozos de tablillas jeroglíficas colocadas sobre una mesa larga en el centro. El reino antiguo que estás buscando ya no existe, esto se debe a que cada país, continente e isla del mundo alguna vez fue parte del reino antiguo. Ola no Kuni, Kaminari no Kuni, Tsuchi no Kuni, Kase no Kuni, Misu no Kuni, Usushio, Nami. Hubo un tiempo en que ninguno de estos países existía. Una vez fueron todos un continente gigante, conocido como el Reino Antiguo. Naruto suspiró profundamente al sentir que esto le daría más problemas de los que valía la pena. Ya puedo sentir que esto se convertirá en un gran dolor de cabeza.
Rusukaina. Naruto se quitó la nieve de los hombros mientras viajaba por los densos bosques de Rusukaina. Rusukaina era supuestamente la isla donde una vez estuvo el núcleo del reino antiguo. No era de extrañar que la isla hubiera permanecido perdida a lo largo de los siglos, sin la ayuda de la energía natural guiándose a sí mismo, nunca sabrían que existía este lugar. Rusukaina era una isla aislada que se encontraba muy al sur de Inokuni, que existía en medio del mar más tranquilo que hacía imposible llegar en barco. Según lo que le había dicho el monje principal del Templo del Fuego, que vigilaba la existencia de la isla y lo que contiene, era una isla especialmente dura que tiene 48 estaciones que cambian semanalmente. Parecía que esta semana era invierno, aunque el frío no era capaz de molestarlo. Un país que solía existir en esta isla, sin embargo, aparentemente fue destruido hace siglos cuando los desastres naturales asolaron la tierra como si fueran tan comunes como las lluvias, dividiendo el reino antiguo en el proceso. Se rumoreaba que una sola tribu sobrevivió a la destrucción de su país, pero su gente no pudo sobrevivir en el medio ambiente extremo y se extinguió. Encontrar esa ciudad sería la clave final para ubicar el palacio sagrado. El Santo Palacio le daría todas las respuestas que necesitaba. Se rumoreaba que este palacio había existido desde el principio de los tiempos, ni siquiera el clan de Chiriku, a quien se le confió la protección de la historia del reino antiguo, sabía de sus orígenes exactos o había ingresado al palacio. Solo a unos pocos se les ha concedido acceso al palacio, a aquellos que han intentado entrar sin poseer los dones de la naturaleza se les ha quitado algo como pago por lo que vieron. Ya sea la vista, la cordura o incluso la vida, siempre se requiere compensación por lo que nunca deberían ver los seres normales. Uno podría preguntarse, ¿qué podría ser tan importante para que se pague un precio tan alto? Solo hay una respuesta a esta pregunta: historia. ¿Cómo surgió la formación del reino antiguo? ¿Por qué el mundo casi fue destruido por desastres naturales hace varios milenios? La razón por la que la energía natural elige a individuos específicos para que actúen como claves para abrir el palacio una vez más. La verdadera historia del período vacío. Estos son solo algunos casos en los que la energía natural ha registrado la historia del mundo dentro de ese palacio. A lo largo de los siglos, la energía natural ha grabado cada evento en los confines del Palacio Sagrado. Incluso los eventos que sucedieron después de que el palacio se perdiera en el tiempo, como el reinado de Kaguya, el nacimiento del chakra e incluso la formación de las aldeas ocultas, se registrarían allí. Si este palacio guardaba secretos como los que han alterado por completo el curso del mundo, sin duda contendría las respuestas a sus preguntas. Aunque realmente no tenía otra opción en el asunto, esas partículas de energía natural demasiado excitadas no le dejarían hacer nada más que buscar el palacio. Incluso a través de una rabieta, quería viajar a Rusukaina caminando sobre el agua, lo que lo obligó a viajar a través de sus grietas espaciales hasta que se encontró con la barrera de la isla que impedía que alguien ingresara a través del ninjutsu espacio-temporal. Realmente necesitaba recargar su Rinne Sharingan, había estado usando demasiado su poder últimamente. Aunque podría constituirse simplemente como entrenar una de las habilidades únicas de su ojo. En cualquier caso, abusar de un nuevo poder visual sin saber mucho al respecto no era una buena idea. Bueno, parece que este es el lugar. Naruto murmuró para sí mismo mientras lanzaba a otra de las enormes bestias a un lado con un puño cubierto de haki. Las bestias se habían vuelto más salvajes y poderosas a medida que se acercaba a la fuente del frío severo. Su creencia había sido que la ciudad que albergaba a la última tribu estaría en el centro del extraño clima que asolaba la isla. Al pasar por el tramo final del denso bosque, Naruto se encontró de pie sobre el nivel del mar en la cima de una de las cadenas montañosas más grandes de la isla, con vista a una gran ciudad de estilo occidental. No recordaba haber subido una pendiente o escalado una montaña, pero ignoró esa rareza porque ya le habían informado de la naturaleza impredecible de la isla. Casos como este no eran nada infrecuentes, ya habían sucedido varias veces desde que puso un pie en la isla. La ciudad en sí estaba ubicada en una región desértica. Junto a la cordillera en la que estaba parado, rodeando la ciudad en forma de media luna, había una serie de formaciones rocosas grandes y alargadas, que sobresalían del suelo y extendían su forma esbelta hacia el cielo con formaciones rocosas más pequeñas y colinas esparcidas por toda la ciudad. A pesar de su posición en un desierto, los árboles pudieron crecer libremente en las cercanías de la ciudad, incluso creando pequeños bosques. Como se esperaba de la fuente del frío severo, toda la ciudad junto con su gente estaban congelados.
Incluso la montaña en la que estaba Naruto estaba congelada, en lugar de simplemente cubierta por la nieve de la actual nevada. El hielo parecía haber estado allí durante siglos, ya que cuando Naruto se agachó para derretir el hielo, ni siquiera se produjo vapor. Parecía que no solo la superficie estaba congelada, sino también en las profundidades de la tierra. La isla no siempre fue un páramo congelado, se decía que Rusukaina cambiaba de estación semanalmente y cuando lo hacía siempre era en los extremos. Durante la temporada de verano, las temperaturas podrían subir hasta 190 grados Fahrenheit. Para que exista un frío tan extremo incluso durante ese tipo de calor, habla de cuán fuerte fue el período glacial que debió haber experimentado. Así que este es el pueblo de los gigantes. Según Chiriku, la tribu que había sobrevivido a la destrucción del país era una tribu de gigantes. Naruto había querido cuestionar ese hecho, pero había muchas cosas en el mundo que no podían explicarse como productos del chakra. Supuso que una tribu de gigantes no era demasiado irracional para creer que existía. La energía natural podría haber mutado los genes de la tribu para que experimentaran un crecimiento anormal permanente. El clan Akimichi pudo experimentar los mismos efectos, aunque temporales, a través de sus técnicas de clan centradas en el uso del chakra yang. Lo más probable es que debido a sus atributos físicos mejorados, pudieron sobrevivir a los desastres naturales que asolaron a su país. Por lo que Naruto podía recordar de la gran cantidad de información que Chiriku había necesitado informarle, según su deber como monje principal del Templo del Fuego, esto se conocía como la Aldea del Sol. Un pueblo que, en el pasado, solía adorar a una llama siempre ardiente como su deidad guardiana, creyendo que les había otorgado protección. Con la energía natural mejorando el poder de Mera Mera no Mi, Naruto pudo sentir todas las firmas de calor en la vecindad general. Si bien la gran mayoría de la aldea y la tierra estaban congeladas, los gigantes que poblaban la aldea aún no estaban congelados hasta los huesos. El exceso de músculo y grasa proporcionó suficiente aislante para mantenerlos vivos dentro del hielo. Si pudiera sincronizarse con la llama eterna que estos gigantes adoraban tan religiosamente, entonces podría revertir los efectos que la edad de hielo de la isla tuvo en la aldea y su población. Dejando a un lado todas las dudas por el momento, Naruto saltó desde el borde de la montaña, decidiendo que era la ruta más rápida hacia la aldea. Deslizándose por la pendiente congelada de la ladera de la montaña, Naruto finalmente pudo ver más de cerca el pueblo y notó que muchos gigantes cubrían las calles, congelados mientras realizaban sus actividades diarias. Esto significó que el período glacial no ocurrió gradualmente durante un largo período de tiempo, sino que golpeó instantáneamente y permaneció durante un largo período de tiempo, a pesar de los cambios constantes de estaciones en la isla. Normalmente habría usado Kenbunsoku Aki para darse cuenta de este hecho mucho antes, pero no se sentía cómodo abusando de ninguno de sus poderes en este momento. Kenbunsoku Aki especialmente porque su Aki había pasado por grandes cambios recientemente. Kenbunsoku Aki era increíblemente sensible, capaz de escuchar la voz de todos los seres vivos y algo más. Usarla en una isla tan misteriosa e impredecible como Rusukaina no era la mejor idea. Saltando de la pendiente cuesta abajo mientras se convertía en un terreno más accidentado, Naruto continuó su descenso saltando entre las formaciones rocosas más pequeñas, irregulares y alargadas. Mientras se acercaba al pie de la montaña, Naruto hizo una pausa y se encaramó sobre la última formación rocosa alargada, que era lo suficientemente alta para igualar la altura del edificio más alto de la aldea. Dando una última mirada a su entorno y a los numerosos gigantes que estaban congelados en su lugar, Naruto se dejó caer hacia la aldea. Al llegar a la superficie helada de la aldea con una pequeña abolladura en el hielo que mostraba que había usado su Busosoku Aki para amortiguar el impacto, Naruto miró hacia arriba y vio que no era más que un insecto en comparación con los humanoides masivos que se elevaban sobre él. Fácilmente eran del tamaño de un Akimichi cuando usaban su técnica de expansión completa más codiciada. Se arrodilló y recogió un puñado de hielo roto para analizar su composición. Había liberado solo una pequeña cantidad de Aki, pero había creado un cráter que debería esperarse del poder que liberó. Este nuevo nivel de Aki estaba destinado a romper cualquier cosa con la que entrara en contacto, al menos eso fue lo que pudo determinar de su naturaleza a partir de ahora. Esto significaba que el hielo no era indestructible, aunque el mismo método no funcionaría con los gigantes. Apretando su mano con fuerza, vaporizando por completo los fragmentos de hielo que tenía a su alcance, Naruto se puso de pie, sin prestar atención a la tormenta de nieve que azotaba el área. Por lo que podía decir, había entrado por el lado este de la aldea, mientras la enorme fuente de calor que estaba buscando residía en el mismo centro.
Podía sentirlo, la energía natural zumbando de emoción, suplicándole que encontrara la llama eterna lo más rápido posible. Naruto salió del pequeño cráter creado desde su aterrizaje, dando sus primeros pasos hacia adelante para comenzar su largo viaje por la aldea. No fue hasta que estuvo a mitad de camino que sintió que algo estaba mal, y lo había estado durante unos minutos. Fue como un pequeño tirón de su energía natural de alguna fuente externa. Normalmente habría sospechado, pero la fuente tenía una leve sensación de familiaridad con él. Le tomó unos minutos recordar dónde lo había sentido antes, pero cuando lo hizo, sus ojos se abrieron con incredulidad. Dando lentamente un paso hacia adelante, luego otro, Naruto sintió que estaba siendo atraído hacia el centro de la ciudad. Tomando su lento caminar en una carrera a toda velocidad, pudo cubrir la distancia en cuestión de minutos. La aldea realmente tenía el tamaño de gigantes, ya que la misma distancia que acababa de correr era lo suficientemente fácil para cubrir todo Konoha. Naruto comenzó a disminuir la velocidad hasta que se detuvo por completo una vez que llegó al centro de la aldea. Fue una vista impresionante. En el centro de la aldea, fácilmente del tamaño del Coliseo de Konoha donde se llevaban a cabo los exámenes Chunin, había un magnífico altar que parecía ser utilizado para grandes ceremonias religiosas. Encima del altar estaba lo que parecía ser una montaña congelada que se elevaba hacia el cielo. Probablemente se trataba de la llama eterna, con el hielo dándole la apariencia de una montaña. Rodeando el altar había decenas de gigantes en medio de sus oraciones, ni siquiera vieron venir el período glacial. Naruto vadeó a través del mar de figuras humanoides congeladas, caminando lentamente hacia el altar. La energía natural que se acumulaba a su alrededor se había vuelto inquietantemente silenciosa, como si esperara algo. Fue extraño. Desde que se había dado cuenta de la energía natural que acudía a él, las partículas no habían podido quedarse quietas o permanecer quietas. En cuanto a por qué la energía natural se había quedado en silencio, Naruto no tenía la menor idea. Si hubiera sido una amenaza que no pudo percibir, habría aprovechado la oportunidad para protegerlo. Al menos si lo que hizo cuando Chiriku lo atacó fue una indicación. Al ver que ese no era el caso, Naruto decidió dejar esos pensamientos a un lado por el momento. Inseguro de qué hacer, pero seguro de que la llama eterna era la pieza final del rompecabezas, Naruto comenzó a subir los escalones congelados del altar. Al llegar a la meseta del altar, Naruto sintió una ráfaga de aire frío contra su rostro. Levantó los brazos frente a él para tratar de evitar que la ráfaga de aire frío lo empujara fuera de la plataforma. El frío era algo nuevo para él, solo había habido un puñado de casos en los que había sentido un escalofrío recorrer su columna vertebral. Tenía razón al pensar que no se trataba de hielo normal. El hielo que había congelado el pueblo y su población era diferente, mucho más débil. Su estado congelado fue posiblemente solo un efecto secundario de la dramática disminución de la temperatura durante la congelación de su fuente de adoración, pero el hielo que había congelado la llama eterna. A pesar de la intensa tormenta de nieve que parecía originarse en el altar, Naruto avanzó con dificultad. El gélido frío de la ventisca parecía estar desgastando el intenso calor que producía su cuerpo, provocando que la temperatura de las llamas que rugían dentro de su cuerpo comenzaran a bajar. Soportando las duras condiciones, Naruto finalmente llegó a la montaña congelada y golpeó sus dos manos contra el hielo. Naruto se vio obligado a apoyarse en una rodilla cuando sintió que el hielo comenzaba a absorber el calor de su cuerpo, aunque nunca quitó las manos mientras seguía intentando rastrear la llama eterna hasta su núcleo a través del hielo. Le tomó varios minutos, pero finalmente se fijó en la esencia de la llama eterna. Sintiendo un ligero toque en su energía natural, Naruto comenzó a ajustar su energía natural basada en el fuego para hacer coincidir la longitud de onda con la de la llama eterna. Fue un proceso que solo alguien que estuviera profundamente familiarizado con el fuego podría comprender. Naruto sonrió al sentir la familiar sensación de que las longitudes de onda se sincronizaban perfectamente, resonando entre sí para producir poderosas vibraciones en ambos extremos del pilar de hielo. Las vibraciones finalmente se volvieron tan intensas que todo el altar comenzó a temblar. Cuando la llama eterna comenzó a rugir a la vida una vez más dentro de los confines de su prisión de hielo, también amplificó el calor de la llama de Naruto. Naruto sintió que las dos llamas de alguna manera atravesaban la gruesa capa de hielo, como si fueran atraídas una hacia la otra, y chocaban en algo que solo podía compararse con una reacción nuclear y la posterior explosión. Naruto se vio obligado a cerrar los ojos y girar la cabeza cuando un destello cegador de luz blanca irradió hacia afuera desde la fuente de la reacción.
Podía sentir la inmensa ola de calor que se apoderó de su cuerpo en lugar del intenso frío que había plagado el área durante milenios. Sintió que su cuerpo se quemaba en varias áreas diferentes ya que el rápido aumento de la temperatura corporal era demasiado, incluso para un hombre hecho de fuego. Naruto volvió la cabeza a su posición normal cuando sintió que el destello se apagaba. Allí, ardiendo donde una vez estuvo la montaña de hielo, un fuego dorado que ardía más caliente que cualquier cosa que hubiera sentido antes, se alzó mientras se encendía y se asentaba, su altura llegaba incluso por encima del edificio más alto de la aldea. Sintiendo la energía natural surgir con entusiasmo una vez más, Naruto se dio cuenta de lo que realmente era la llama eterna. No era una deidad de ningún tipo como los gigantes de esta aldea pensaban que era, ni era un regalo de ningún dios por decir, era un fragmento del sol. Probablemente una pieza que, por una razón u otra, se estrelló en la tierra hace incontables milenios. ¿Cómo podría no haberse dado cuenta antes? El pueblo a menudo se llamaba el pueblo del sol, debería haberse dado cuenta de que se le dio ese nombre por una razón. Sin embargo, todo empezó a encajar. El mundo natural no podría existir sin su principal fuente de vida, el sol, el epítome de la energía natural. Por eso la energía natural se había excitado tanto cada vez que se mencionaba el reino antiguo, porque sabían que el individuo que buscaba eventualmente sería llevado a esta misma isla y entraría en contacto con el fragmento de sol. Dado que el sol es la existencia más alta de energía natural, la bendición de la llama eterna debe ser la clave final necesaria para encontrar el palacio sagrado. Naruto miró a su alrededor y vio que la ola de calor y llamas que soltó el fragmento de sol había derretido el hielo que había aprisionado al pueblo y su gente. Podía escuchar las voces de los gigantes comenzando a despertar lentamente de su profundo sueño y murmurar entre quienes los rodeaban, confundidos por lo que había sucedido. Sin embargo, Naruto no les prestó mucha atención, al principio había creído que necesitaba aprender sobre la ubicación del palacio del líder de la tribu, pero esa información ya no parecía ser creíble. Ahora solo quería salir del área antes de que los gigantes pudieran enfrentarlo por intentar robar su deidad guardiana, después de encontrar lo que necesitaba, por supuesto. Naruto casi saltó de su piel cuando sintió un inmenso dolor surgiendo a través de cada célula de su ser. Casi abrió su Rinne Sharingan para salir de allí, pero antes de que pudiera, la energía natural le dijo que se quedara quieto y que no entrara en pánico. Dejando a un lado su mejor juicio y eligiendo escuchar la energía natural, Naruto soportó el dolor normalmente insoportable. Abrió los ojos y vio que el fragmento de sol estaba siendo atraído hacia su cuerpo, incluso más que la energía natural que se había estado acumulando a su alrededor desde que se dio cuenta de ello. La absorción fue incluso más rápida que antes. Solo unos momentos después de que la energía comenzara a entrar en su cuerpo, el manto de llama dorada que lo había rodeado desapareció, dejando solo el núcleo flotante del sol en miniatura donde una vez estuvo la llama eterna. La frecuencia cardíaca de Naruto se aceleró por un momento, dándose cuenta de lo que había hecho, pero después de ver con su Rinne Sharingan que el núcleo regeneraría la llama y el plasma una vez más dentro de la semana, se concentró más en lo que acababa de sentir como el último del fragmento de sol fue absorbido por él. En lo más profundo de él, sintió una cerradura romperse cuando el poder explotó a través de su cuerpo en el nivel celular más básico. ¿Era esto lo que significaba que la llama eterna era la llave final? Puramente por instinto, o tal vez fue el resultado de que la pieza final encajara en el rompecabezas, Naruto giró su cuerpo por completo y miró hacia la montaña donde había visto por primera vez la aldea. Allí, en la montaña ahora descongelada, en el lugar exacto donde había estado de pie para observar el pueblo, se encontraba un magnífico palacio blanco. ¿Qué le has hecho a la llama eterna? ¿Cómo te atreves a profanar a nuestro guardián sagrado? Devuelve la llama eterna de una vez. Naruto sintió que la vista del palacio era solo para sus ojos, ya que ni un solo gigante había echado un vistazo a la majestuosa vista. Sabiendo que no había forma posible de explicar lo que había hecho a menos que estuvieran al tanto de la existencia del palacio sagrado, que parecía que no era así, Naruto decidió que debía salir de allí lo más rápido posible. No queriendo recurrir al uso del Rinne Sharingan, Naruto enfocó una alta concentración de su forma recién despierta de Busoshoku en sus piernas y pies. En el siguiente momento, Naruto aparentemente desapareció, dejando solo un ruido de estática como la única evidencia de que alguna vez estuvo allí en primer lugar. Naruto reapareció en la gran montaña que dominaba la aldea, un poco desorientado por tal uso de su Haki pero por lo demás ileso. Esa había sido la primera vez que había intentado usar su Busoshoku para cualquier otra cosa que no fuera la ofensiva o la defensa.
Al canalizar aquí a sus piernas y pies y luego condensarlo aún más en las puntas de sus pies, pudo crear una técnica de movimiento de alta velocidad, que era mucho más rápida que el Shinsoku Gotspe, y cubría mucha más distancia. Todo esto fue para proteger este lugar. Naruto murmuró para sí mismo mientras comenzaba a acercarse a la imponente estructura del palacio sagrado. Frente a él estaba posiblemente la vista más increíble que jamás había visto. Un edificio de color blanco puro se elevaba sobre él, la estructura atrapada entre un palacio y una catedral, haciendo su apariencia aún más majestuosa. Cada uno de los ladrillos que componían el palacio parecía irradiar una luz blanca cegadora, casi cegándolo por su pura intensidad. Naruto finalmente se encontró frente a la entrada. Grandes diagramas elaborados hechos para sellar el palacio de los forasteros se extendieron hacia afuera desde un solo grabado en el centro de las puertas dobles. Estos sellos eran ilegibles incluso para aquellos que eran maestros del Finjutsu moderno. ¡Demonios! Naruto ni siquiera sabía si estos diagramas podían clasificarse como sellos, entonces, ¿por qué podía entenderlos como si estuvieran escritos en un lenguaje perfecto y moderno? Sin embargo, leer el diagrama se sintió más instintivo que cualquier otra cosa. La llave del mundo en el que ningún otro puede entrar. Acércate a esas puertas y se abrirán, sin importar el caso, ya que tú eres la única llave. Naruto murmuró para sí mismo, recordando lo que Chiriku le había dicho antes de partir del Templo del Fuego. En ese momento sonaba poco más que un acertijo, pero ahora las cosas empezaban a encajar. Naruto levantó su mano y la colocó en el medio del grabado, haciendo que iluminaran un oro prístino, mientras la energía natural trazaba el contorno de los diagramas antes de que apareciera una hendidura a lo largo de los diagramas, ensanchándose cuando las puertas comenzaron a abrirse. Una gran ráfaga de viento sopló a su alrededor cuando las puertas se abrieron por completo, la presión de la energía natural en el interior provocó un cambio en la atmósfera misma cuando el inmenso poder que tenía dentro del palacio comenzó a influir en el mundo exterior. Todo el ser de Naruto pareció cambiar cuando sintió que el aire se escapaba de los confines del palacio. Esta era energía natural. Naruto no perdió un solo momento en entrar al palacio que ha existido solo en leyendas, las puertas se cierran detrás de él. Estando dentro, finalmente entendió por qué solo unos pocos elegidos habían encontrado el palacio antes. El palacio sagrado no existe dentro del mundo natural hasta que a uno se le ha otorgado el permiso de la energía natural. Dobla los límites entre la realidad y la fantasía, apareciendo como si fuera un genjutsu y desapareciendo con la misma rapidez. Aunque aquellos a los que se les haya otorgado acceso siempre podrán encontrarlo. El sonido de pasos fue lo que llamó su atención inmediata. No era como si Naruto fuera el primero en encontrar el palacio, pero los del pasado ya deberían estar muertos en este punto. Después de unos momentos de suspenso de simplemente escuchar pasos, un hombre finalmente apareció, descendiendo por las escaleras desde los niveles superiores, con una sonrisa divertida en su rostro mientras posaba sus ojos en Naruto. Me preguntaba cuándo finalmente llegarías aquí. Diría que me has hecho esperar, pero tengo todo el tiempo del mundo aquí. Demonios, he hecho de este lugar mi hogar durante los últimos milenios más o menos. Los ojos de Naruto se abrieron cuando se negaron a creer quién era el que estaba parado a menos de 30 metros de él. Allí, de pie tal como lo recordaba, estaba una de las personas que dieron forma al mundo en lo que es hoy. El usuario original de Mera Mera no Mi, por Gas de EASE. Fin del capítulo.